Bendiciones, hermanos, ¿qué tal? Bendecido día. Pues son las 6:01 de la tarde aquí en la península española. Hoy estamos a 4 de marzo del 2022 ilusorio y vamos leyendo por el capítulo 7, los regalos del reino, epígrafe 9, la extensión del reino. Pero antes de comenzar la lectura vamos a hacer la invocación de la página 30 de la primera edición, 32 de la segunda, con una breve introducción que dice así: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Capítulo 7, los regalos del reino, epígrafe 9, la extensión del reino. Comenzamos. Párrafo 1. Solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos, o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del Espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el Espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del Espíritu. Para el ego eso es ser parcial y raciona como si algo estuviese contra él. Para el Espíritu eso es la verdad, porque el Espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. El Espíritu conoce su propia llenura. El Espíritu mora en la parte de la mente que se encuentra entre el ego y el Espíritu, mediando siempre también en favor del Espíritu. Puedes limitar tu poder creativo, pero la voluntad de Dios es que se libere. Tu poder creativo no sea limitado por ti. Para eso tenemos su voz, la voz de Dios en nuestra mente. El egoísmo nos dice es cosa del ego. Egoísmo, pensar solamente en uno mismo, excluyendo al otro como si fuera otro y no tú mismo. 2. El Espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su Creador es, por lo tanto, la propia llenura del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le ha dado todo su poder a todo lo que Él creó, porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El Espíritu anhela compartir su ser tal como su Creador lo compartió, puesto que el Espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir. Su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad
es extender su ser. Aquí nos habla otra vez del espíritu. Somos espíritu, eterno, inmutable, impecable. Crear es lo opuesto a perder. Y el ser tiene que ser extendido. Y así, al ser extendido, es como se conserva el conocimiento de sí mismo. Si no lo das, lo pierdes. La manera de conservándolo es dándolo en amor. Párrafo 3. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Su llenura no puede ser contenida de la misma manera en que la llenura de su Creador no se puede contener. La llenura es extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir de tu gozo y como resultado de ello te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho. Pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto, no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Repito esta frase. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Puede que no recordamos quiénes somos. Y aquí estamos aprendiendo a eso mismo, a recordar que somos el Hijo de Dios y que no somos este cuerpo. Obstaculizamos el fluir del gozo como resultado de haber elegido al ego y nos sentimos aparentemente insatisfechos cuando vamos en pos de las ilusiones y vemos que el placer o la satisfacción que nos produce termina. Incluso aunque pareciera que durase un tiempo, nos cansaría también. El otro día, aparentemente, estaba con mi sobrinito hermano, que tiene 5 años, y me decía de ir a comprar a la tienda un juguete. Siempre está pidiendo juguetes, y no se satisface con ninguno. Se cansa al momento y luego ya quiere otro juguete distinto. Entonces se me llevó a decirle a Alberto, hermano, no le dije hermano porque si no diría, si tú no eres mi hermano, eres mi tía. Pues le dije, Alberto, tú no sabes que siempre te cansas de los juguetes. Cuando te compras estás contento y luego al poco te cansas y te produce esa tristeza que tienes, que nunca estás satisfecho. Pero claro, él es pequeñito, pareciera todavía, y no lo entiende, pero ya lo entenderá más adelante, se lo enseñaré, porque yo lo que quiero también con todos mis hermanos, no solamente con mi ilusoria familia de sangre aparentemente aquí en el mundo de la forma, sino con todos, es que se comprenda bien el mensaje, que las ilusiones desilusionan, que nos producen insatisfacciones, que es la otra cara de la misma moneda. En la misma moneda está el placer y el dolor. Así que démonos cuenta de lo que nos ofrece el ego, que son baratijas. Santa Susana Welling, bienvenida, hermana. Buenas tardes, bendiciones, maestra, luz del mundo. Somos la luz del mundo, claro que sí. Pues nada, si quieres
perdonar alguna situación, algo que te haya venido, pues también podemos hacerlo desde aquí. Tú me mandas un mensaje o si quieres te doy acceso a la conexión para que hablemos cara a cara. Y si no, pues si quieres seguir leyendo conmigo, pues seguimos leyendo. Estamos en la página 147 de la primera edición y si estás en la segunda edición, seguimos por el capítulo 7, epígrafe 9, párrafo 4. Continuamos. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y al aceptar dicha plenitud se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura de ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Escucharte, me dice el Espíritu Santo que escuche, gracias. Muy bien. Aquí vuelvo a hablar otra vez de la palabra egoísmo. El egoísmo solamente es posible cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y los intereses de nuestros hermanos son los nuestros. En el momento que tú decides compartir, en el momento que decides dar, ayudar, curar, salvar, te estás uniendo a tu hermano. Desaparece por completo la idea de egoísmo y lo que se va a producir es paz, porque estás eligiendo al Espíritu Santo en nuestros hermanos. No lo escuchas solamente en ti. Si crees que la escuchas solamente en ti, estarás perdido. Tienes que aprender a escuchar al Espíritu Santo en tus hermanos. Aunque pareciera que están diciendo tonterías, tú le hablas al Espíritu Santo en él, desde tu espíritu. El pleno cumplimiento de la función que Dios nos ha encomendado produce paz, dicha, amor. ¿Y cómo sabemos cuál es su voluntad? Escuchando la voz de Dios en nuestra mente, acallando la voz del ego, diciéndola no cada vez que se presente. No es necesario mantenerse alerta todo el rato si estás sintiendo paz, pero al principio se necesita una cierta purificación. Uno de los principios de los milagros dice eso, ¿no? Que para escuchar la voz de Dios es necesario una cierta purificación. Y eso se obtiene a través de la práctica del libro de ejercicios. Así que yo recomiendo que, aunque lo hayas hecho ya alguna vez, que se vuelva a repetir hasta que cale. Hasta que ya sea algo constante y continuo el estar en Dios. Tener conciencia de estar en Dios. 5. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo que se encuentra en tu mente las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser porque tu plenitud las incluye. Repito la frase desde el principio. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo que se encuentra en tu mente las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser porque tu plenitud las incluye, tus creaciones. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda creación le pertenece a todos, al haber sido creada para la filiación en su totalidad. ¿Cuáles son las creaciones del Hijo de Dios? Los pensamientos amorosos, los pensamientos que pensamos con Dios.
y nos están esperando en el reino de los cielos. ¿Las puede llevar a tu conciencia? Pues sí, siempre que se lo permitamos. Podemos tener conciencia de ellas. Pues sí, que tus creaciones están protegidas por el Espíritu Santo porque se encuentran en tu mente. Las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. 6. Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios y por lo tanto no has dejado de asegurarte de que fuese tuya, puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te lo dio para siempre, puesto que su voluntad fue que dispusieses de ella para siempre, te proporcionó los medios para conservarla, y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan limitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Desobedecer la voluntad de Dios no tiene sentido. Nuestra voluntad es la misma que la de Dios. Y por eso hacer la voluntad de Dios nos da felicidad y nos da libertad. Nos sentimos libres. Nos dice, hoy he leído con nuestra Santa Hermana Victoria el capítulo 4, la página 80 y estamos en el 7 aquí, pues la página 84 nos habla de cómo es la voz del Espíritu Santo. Es el capítulo 5, el epígrafe 2, la voz que habla por Dios. Y nos dice en el párrafo 7, dice, la voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio, es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena, porque habla de paz. Aquí nos dice cómo es la voz del Espíritu Santo. No da órdenes, porque no puede ser arrogante, no exige nada, porque su deseo no es controlar, no ataca. Es apremiante, es apremiante, eso sí, por razón de lo que te recuerda. Y también es siempre serena, porque habla de paz. Así que para distinguir la voz de Dios, pues también se nos ha dicho cómo distinguirla. Si te da paz lo que te dice esa voz, adelante. Pues hemos leído el párrafo 6, vamos por el párrafo 7. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esta certeza, son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como de tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Cuando ves a un hermano completamente sano, cuando perdonas completamente a un hermano, habrás perdonado a toda la filiación al completo. Nunca hemos perdido nuestra identidad. Se ha salvaguardado para nosotros. Se nos recuerda
la voz de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo, nos va a recordar quiénes somos. Y tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar listos, preparados. Dejemos de tener miedo de las reacciones de nuestros hermanos. Que lo único que nos importe es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué importa que pierdas el mundo si con ello ganas el cielo? Eso es. En el capítulo 5 se veía también, lo hemos visto, Santa Victoria y yo. Yo creo que estaba también en el 84, ¿no? En el 84. Sí, en el 84 también se hablaba de ello. Yo lo he dicho al revés, en el sentido de si pierdes el mundo y ganas el cielo, no habrás perdido nada, porque el mundo no es nada. Y aquí lo dice de otra manera. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. Pierdes de vista tu ser, tu identidad crística. Pierdes de vista a Dios. Así que bueno, bendiciones, nos vemos. Muchas gracias, Santa Susana, por estar ahí. Y también a la afiliación, y también dar gracias, como siempre, al Padre. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, nos amamos. Bendiciones.